Esta semana quiero empezar una pequeña serie parecida a la que tuvo Ángel, ¿no? Y hablar en realidad de las diferentes sectas del judaísmo, pero en la época en la que supuestamente vivió Jesús, ¿no? Y voy a comenzar con las que posiblemente sean las sectas más famosas, ¿no? Por ser los grupos que en los evangelios debatieron mucho con Jesús. Y estos son, sin duda alguna, los saduceos, los fariseos y los escribas. Bueno, y en realidad es algo que no espero que se sepa, pues a pesar de que se los menciona tanto en el Nuevo Testamento, yo mismo recién aprendí esto mucho después de haber leído la Biblia varias veces la leí sin tener la menor idea de lo que eran esas sectas, y fue para mí una verdadera sorpresa enterarme de lo que eran, ¿no? Bueno, empezamos con que los saduceos, ¿no? Que según ellos mismos eran una línea sacerdotal descendiente de Sadoc. Este Sadoc era un amigo del rey David en la Biblia, que se convierte en jefe de la jerarquía sacerdotal. No se sabe qué tenía que ver esta con el orden sacerdotal de Aarón de la época de Moisés, ¿no? Pero ellos asumían que había una relación, ¿no? Es algo similar con los católicos, que hoy en día suponen una relación con el apóstol Pedro, al que dicen que ha sido el primer papa y el de todos los papas, ¿no? Bueno, los saduceos decían ser descendientes de Sadoc, así que saduceo significa ser sadoquita o algo así, ¿no? Estos decían que en realidad este grupo, aunque diremos muy bien si vemos la historia verdadera, no el mito alrededor, este grupo se originó el año 175 antes de la era común, ¿no? Y en la que hubo una interrupción en la sucesión legal del cargo del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, ¿no? Este cargo ese entonces fue comprado por el rey Seleucida, que se llamaba Antícoto Epifanes, y que lo compró y se lo dio a Menelao. Este a su vez logró destruir completamente a Jasón, que era el legítimo sumo sacerdote. Y esto resultó en una sustitución total de las costumbres judías por griegas, en la imposición de dioses griegos, la persecución de judíos fieles a la ley y todo eso. Todo eso está descrito en el segundo libro de Macabeos, del capítulo 4 adelante, ¿no? Obviamente, había una rebelión encabezada por Judas Macabeo, que logró años después, el 149 antes de la era común, liberar al templo y purificarlo. Luego de Judas Macabeo, quien es asesinado, le sigue al cargo de sumo sacerdote su hermano Jonatán, quien para variar también es asesinado, heredando al final el cargo al otro hermano llamado Simón, que fue el que fue apoyado precisamente por el partido saduceo. Es aquí donde hacen su aparición dentro de la historia, este partido, ¿no? En realidad los saduceos no eran necesariamente una secta religiosa, sino más bien una secta política, aunque en esa época no había mucha distinción, ¿no? Y estos eran aristócratas, eran miembros de la clase alta de la sociedad judía de la época, más o menos el PP de los judíos, ¿no? por lo tanto, eran también parte del Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el instrumento autónomo de gobierno de los judíos en la época del Nuevo Testamento. Ellos no tenían independencia, pero los romanos les dejaban tener su consejo y en realidad estaban a cargo de la mayoría de las cosas, ¿no? Al parecer tenían que pedir permiso para ciertas cosas al gobernador romano, como por ejemplo para ejecutar a alguien, ¿no? Pero por lo demás eran bastante independientes, ¿no? Y el Sanedrín estaba compuesto por la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos, la aristocracia laica, que eran bastante afines también con estos últimos, y los instruidos escribas, ¿no? Y era dirigido por el sumo sacerdote, que también obviamente era saduceo. Flavio Josefo escribe que era un grupo belicioso y cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y a quien Flavio Josefo los consideraba groseros en sus relaciones sociales, ¿no? Flavio Josefo era fariseo también, ¿no?
Bueno, al parecer los saduceos eran judíos fuertemente helenizados, ya que creían mucho menos que los otros judíos, influenciados por la filosofía griega. No creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, ni en los espíritus, ni en los ángeles. Esa podríamos ser también nosotros. Sí. Si no tuvieran ningún otro... Sí, no, de hecho, en el Talmud se los acusa de epicuristas. Sí, que ¿no? vienen a ser ateos, casi. Sí, ¿no? Los epicuristas... Para la época... Para la época, sí, ¿no? Creían en la existencia de dioses, pero creían que estos no se metían en asuntos humanos, ¿no? No creían en la vida después de la muerte, y por eso los rabinos los describen a los saduceos como epicuristas, ¿no? Aunque muchos hoy en día tienen en realidad esa idea, esa caracterización, esto que dice en el Talmud, parece más bien ser una caricatura, no algo real. Ya que los saduceos, lo que eran realmente era tradicionalistas, lo cual es casi lógico, ¿no? Si eran de la aristocracia. Y se consideraban guardianes de la sociedad. Por ejemplo, creían solamente en el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y es por eso que en la Biblia, cuando los saduceos debaten con Jesús, éste les responde citando solamente el Pentateuco. Por ejemplo, tenemos en Mateo 22-23 que se le acercan a Jesús unos saduceos que niegan que haya la resurrección y le preguntan, ¿no? Bueno, se le hacen una pregunta con trampa, ¿no? Si alguien muere sin tener hijos y su hermano, los judíos tenían esa costumbre, ¿no? Si morían sin tener hijos, la mujer era heredada por el hermano, por el pariente masculino más cercano, ¿no? Sí, como le pasó a Onán. Sí, ¿no? Si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Bueno, ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casa y muere, no teniendo descendencia, y dejó a su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, y con todos los 7 van muriendo, ¿no? Bueno, y bueno... ¿Se van muriendo o los van muriendo? Tanta casualidad. Bueno, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Pues todos la tuvieron, ¿no? Y Jesús, claro, o sea, que así hace un pinte así y dice, no, está en un error en la resurrección, o sea, todos los matrimonios están diluidos, no hay matrimonios, seremos como los ángeles, una cosa así, ¿no? O sea que, pero el asunto es de que les dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, no el Dios de los muertos, sino de los vivos? Y ahí viene un asunto de lógica, ¿no? Porque está diciendo que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y no que fue el Dios de ellos, ¿no? Está hablando en presente, o sea, lo está diciendo más o menos que están vivos, ¿no? Eso podría significar que ellos están en el cielo, ¿no? No demuestra en realidad nada acerca de la resurrección, ¿no? Pero ¿por qué Jesús tiene que hacer ese tipo de maniobras? Si hubiera sido mucho más fácil citar a Daniel o a Isaías, que tienen claras menciones sobre la resurrección. Y es eso, ¿no? De que precisamente estos libros no eran aceptados por los saduceos, ¿no? Para esos libros eran apócrifos. O sea que sí tenían creencias religiosas, pero eran tradicionalistas. Desde no aceptaban nuevas doctrinas que habían sido introducidas recientemente. Por ejemplo, aumentar más libros a la Biblia, ¿no? Ellos se quedaron en los viejos tiempos donde la única Biblia era el Pentateuco, los 5 primeros libros. O sea, eran antimodernistas, ¿no? Refutaban la doctrina de la resurrección, los ángeles, y todo aquello porque era doctrina nueva, porque se decía, y decían, no sé de dónde sacan esas cosas. Pero sí, desde luego que sabían de dónde venían esas ideas, lo cual nos lleva al otro grupo, ¿no? Y ese otro grupo son los fariseos. Y bueno, aquí la palabra fariseo, y esto está tomado de un libro, es lo que dice William Manson en su libro Jesus the Messiah, ¿no? Dice, ¿no? La palabra fariseo es otra manera de decir persa. En realidad, el idioma hablado en Persia hoy en día, es decir, en Irán, se llama farsi.
Sí, sí. ¿no? La pregunta es, ¿por qué llamar a un grupo de judíos persas? ¿No? Y el contexto era de que un grupo de sacerdotes, trabajadores del templo, fue llevado al exilio a Babilonia, ¿no? De eso se habla bastante en el Antiguo Testamento. Y ellos encontraron allí el zoroastrismo. Más tarde Babilonia fue tomada militarmente ya por los persas, y fueron ya los persas los que se tornaron a los judíos a Judea. Y es allí cuando se construyeron el templo, ¿no? Con la ayuda de los persas. Bueno, estos regresaron con un montón de nuevas ideas tomadas directamente del zoroastrismo. Esto ya lo mencioné en podcasts anteriores, ¿verdad? Algunos rabinos, por ejemplo, llegaron a identificar a Zaratustra con el profeta Baruch, que es mencionado en Isaías, ¿no? Algo que es bastante común en el judaísmo, ¿no? Cuando les gusta una idea de otra cultura, simplemente la adoptan, pero dicen que en realidad es de ellos. Es una manera elegante de decir, no, en realidad este Zaratustra era un judío, ¿no? Sí, sí. Lo mismo hizo el filósofo judío Filón de Alejandría, ¿no? Dice que Platón derivó su filosofía haciendo una lectura alegórica del Pentateuco. Sí, no, yo decía, este filósofo era también historiador y es uno de los historiadores contemporáneos a Jesús, es decir, anterior a Josefo, ¿no? Y como es de esperarse, no menciona para nada a Jesús histórico. Pero lo que es interesante es que sí menciona a un Jesús espiritual. Ese será un tema de un podcast del futuro. Yo aquí, con esto que comentas, siempre me hace mucha gracia cuando hablan de la doctrina inmutable de la Iglesia, cuando si repasas un poquito la historia, la han cambiado cada vez que ha resultado interesante para sus intereses. Sí, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es, esto no es lo nuestro. Y llega el otro y cuando ya ven que sí que empieza a tener seguidores, dicen, no, si es que siempre ha sido. Siempre. Tenemos el mismo caso. Sí, ¿no? Bueno, los fariseos trajeron entonces de Babilonia nuevas creencias, ¿no? Un montón de nuevas creencias. La creencia del Mesías. Eran los zoroastristas que esperaban al benefactor, que tendría que ser descendiente de Zaratustra, y que iba a venir a juzgar a los hombres en el fin de los días y condenar a los malvados, ¿no? Los fariseos convirtieron a Satanás en una entidad maligna, combinándolo con el Ahriman, ¿no? De eso ya les hablamos en el podcast pasado también, ¿no? La idea de la resurrección de los muertos también viene del zoroastrismo. Bueno, los egipcios tenían una resurrección, pero que no era terrenal, sino en el más allá, ¿no? En el mundo espiritual, en el mundo después de la muerte. Y la angelología, ¿no? Hay mensajeros de Dios en la Biblia, ¿no? Que a veces aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero la idea esta de que hay legiones de ángeles, 7 arcángeles, jerarquías angelicales y todo eso viene directamente del zoroastrismo, ¿no? La noción de la historia apocalíptica, que existe esta era, la era que va a venir, que esta era está dominada por Satán, pero que Dios le va a vencer, que todo eso ya está definido por adelantado, que existe un plan de las épocas, un plan maestro infalible. Eso también viene del zoroastrismo, ¿no? O sea que los fariseos regresaron a Judea llenos de ideas del zoroastrismo, y al parecer eran los saduceos los que les decían, ustedes ya no son judíos, ustedes son persas, ¿no? O sea, por eso le pusieron fariseos, ¿no? Así se quedaron con el nombre de fariseos, ¿no? Aunque desde luego ellos hicieron algo que se repite también bastante en muchas partes de la Biblia. Aceptaron el nombre, el apodo, pero le cambiaron el significado. Dijeron, sí, somos fariseos, ¿no? Pero esto significa que somos los puritanos, los separados, pero sin. O sea, que le cambiaron el origen de la palabra. Bueno, una cosa que me parece interesante de esto es de que precisamente la secta judía, con ideas más parecidas al cristianismo ortodoxo, es sin duda los fariseos, ¿no? Y digo que esto es irónico porque, por lo que se dice de ellos en los evangelios, estos al final han resultado ser casi sinónimo de hipocresía, ¿no? Aquí en España es una de las palabras más habituales para llamar a alguien hipócrita. Sí.
Y bueno, son los que más se parecen a los cristianos en realidad en sus creencias. Bueno, ¿y quiénes son los escribas? O escribanos también, dependiendo de qué versión de la Biblia se lea, ¿no? El término implica que son gente que hacía copias de documentos, que eran los letrados, ¿no? Y se supone por lo general que era gente con mucho conocimiento, ¿no? Y en esto hay dos hipótesis sobre quiénes eran los escribas, ¿no? que son mencionados en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cualquiera de las dos puede ser correctas. Bueno, como también no. El término es bastante general. Cuando Jesús está debatiendo con los escribas, ¿quiénes se supone que son esos, ¿no? Y hay algunos académicos que dicen que estos eran notarios locales en Galilea, ¿no? O incluso maestros de escuela, ¿no? La otra hipótesis, que es más aceptada y la cual a mí me parece correcta, es de que se trata de un grupo de copistas de las Escrituras que estaban afiliados a los fariseos, ¿no? Y que también eran una de las partes del Sanedrín, ¿no? Una especie de judíos hasídicos de hoy en día, ¿no? Que al igual que hoy, ¿no? Los judíos, no todos los judíos eran ortodoxos, ¿no? Los fariseos eran el grupo más grande de las minorías, pero bueno, los saduceos no eran un grupo popular, sino un grupo elitista. Los fariseos sí eran un grupo popular y los escribas eran letrados en las escrituras, ¿no? Ya que eran la que copiaban las escrituras, ¿no? Y por eso posiblemente eran afiliados a los fariseos. Posiblemente porque conocían bien las escrituras, se les iba y se les pedía que las interpreten, ¿no? Iban donde ellos a preguntarles preguntas referentes a las escrituras, ¿no? Y una de las razones por la que algunos académicos dicen que los escribas bíblicos eran notarios locales, maestros de escuelas, ¿sí? Es para arreglar el anacronismo, ¿no? Porque ni fariseos ni escribas podrían haber estado en Galilea durante la vida de Jesús. Estos vivían en Jerusalén, tenían que estar cerca del templo, ¿no? Recién los dispersaron luego de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo del 70, ¿no? Y bueno, o sea, que eso es lo que había pensado contarles hoy. En los próximos programas voy a hablar de los celotes, los esenios, los mandeístas, que son otros grupos que también aparecen brillantemente en el Nuevo Testamento.